Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al segundo viaje por el mes de agosto. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, empezamos con la segunda mitad del mes de agosto. Esta es un poco más larga, así que empecemos sin dilación. La siguiente lectura que terminé en agosto fue Reloj sin manecillas, de la escritora estadounidense Carson McCullers. Esta es creo que es una de las últimas, es la última novela que escribió McCullers, que en su momento cuando se editó no tuvo demasiado éxito, incluso fue un poco controversial porque mucha gente le pareció una maravilla y mucha gente dijo, bueno, pero ¿de qué trata este libro? ¿Qué es esto? Y creo que esta es una de las características de McCullers, que sus libros son bastante, aparentemente parece que no pasará nada en lo que cuenta, ¿no? Sus historias son un poco intrascendentales, aparentemente en la apariencia, que no van demasiado a ningún lado y son muy costumbristas, de un desarrollo muy lento, con unos personajes que suelen ser bastante raros, ¿no? Entonces son por ahí personajes con los cuales uno no conecta fácilmente o son difíciles de entender, porque suelen ser estrambóticos, raros, extravagantes. Y esa es la característica de McCullers. A mí me gustó mucho este libro. Si bien no me parece que sea lo mejor de ella, o sea, para mí no está a la misma altura que El corazón es un cazador solitario, sí vuelve a tratar los mismos temas que trata en esa novela, porque vuelve a hacer un retrato de la sociedad sureña, vuelve a hablar sobre el racismo, vuelve a hablar sobre la búsqueda de un adolescente en cuanto a quién es. En esa búsqueda, digamos, se encuentra en situaciones, digamos, que no sabe manejar o que no puede manejar, o que esas situaciones hacen que crezca de una manera determinada. También está la búsqueda de la sexualidad. Generalmente siempre algún personaje homosexual, porque Carson McCullers lo era, aparece en la historia. En este caso es el protagonista, pero también esta búsqueda del sentirse amado, sentirse querido, sentirse que uno tiene un lugar en el mundo, que es una eterna búsqueda que no se consigue, el amor incondicional, sí, que realmente es incondicional porque es un amor que se da pero que no hay nada a cambio. Bueno, todas estas cosas están siempre presentes en las historias de McCullers, un poco porque es su propia vida. Si uno lee la historia de McCullers se da cuenta que, bueno, que está ella en los libros. Pero más allá de todo esto, digamos, que hace que las historias realmente sean muy profundas, con muchas capas, con muchas miradas diferentes sobre ciertas cosas y que realmente los personajes estén muy bien construidos y sean muy creíbles, digamos. También lo que es interesante es el retrato de la época, ¿no? Del contexto de la época. Indudablemente McCullers era una escritora muy adelantada a su época, con una forma de ver la sociedad muy actual. Estos libros no pasan de moda, te los lees y decís, bueno, parece que estuviera escrito ayer, que hace una gran crítica del mundo en el que le tocó vivir, de una forma además totalmente abierta, ¿no? O sea, no es que acá te tenés que ir por la crítica velada, no, o sea, es una crítica real y es además una postura social, política muy particular, que nada tiene que ver, digamos, con el espíritu estadounidense. Es muy interesante, realmente. Y este libro, para mí, también lo fue. Sí que vuelvo a decir que es un libro lento, que es un libro que hay que leer con pausa, y que además es un libro que, vuelvo a decir, que aparentemente no pasa nada, pero en realidad está sucediendo de todo y sobre todo te está retratando de todo. Hagan la experiencia, eso es lo que tengo para decirles. Me parece que es una autora muy interesante, lo vuelvo a decir, ya he hablado de ella hace poco, justamente en el especial de relatos, y que fue injustamente olvidada. Bueno, el siguiente libro que terminé fue La analfabeta, un relato autobiográfico de la escritora húngara Agatha Christoph. Libro que hacía un millón de años que tenía después de que leí Klaus y Lucas. Bueno, me parecía interesante este libro, además mucha gente me lo recomendó y finalmente llegó el momento de leerlo. Y a ver, otro libro que fue un mes para mí. O sea, es un libro que está muy bien escrito, nadie pone en duda que escribe bien Agatha Christoph, que habla sobre su experiencia muy abuelo de pájaro con respecto a el mundo de la literatura, desde que era chica, qué significaba leer, qué significaban los libros, qué significaba escribir también, cómo de a poco se va convirtiendo en escritora profesional, va mutando ese amor por leer a por escribir, y hasta finalmente su exilio, digamos, porque realmente ella lo toma de esa forma, en Francia, y de repente de ser una persona, además de culta y que dominaba su idioma en el cual escribía, a ser una persona iletrada, porque no podía
dominar el francés. Y lo que significa ese choque no solamente cultural, sino realmente idiomático, ¿no? Eso es muy interesante, porque realmente es muy cierto esto que ella dice, ¿no? De que la gente cuando te escucha hablar mal piensa que sos idiota. Entonces, y eso es verdad, ¿eh? O sea, tenemos este prejuicio enorme de que las personas que no manejan la expresión verbal o que incluso escriben con errores de ortografía, etcétera, es un signo de baja inteligencia. Y esto no es así. Y ni hablemos de que no es así con respecto a una persona que eso le pasa porque no es un idioma que domine. Cuán difícil es poder hacerse entender cuando vos no podés dominar un idioma, cuán difícil es poder transmitir tu mundo y quién sos vos y todo tu bagaje cuando no tenés palabras para. En ese sentido es un libro que me pareció muy profundo, muy interesante. Por otro lado, o sea, el por qué el mes y por qué es un libro muy corto, muy extremadamente corto, que todo lo que cuenta lo cuenta muy abuelo de pájaro. Es muy superficial, muy por arriba, porque no tiene tiempo. O sea, no hay tiempo, digamos, de profundizar en lo que te está contando, de hablarte un poco más de su infancia. Todo es así, ¿no? O sea, va pasando por toda su vida, digamos, de una forma, no sé, rapidísima. Y entonces, claro, como que te queda todo en lo anecdótico, ¿no? O sea, lo lees y decís, bueno, sí, es otro libro más sobre el desarraigo, sobre el exilio, sobre una persona que tiene que enfrentarse a una cultura diferente y sobre lo que significa no poder dominar el idioma. Hay muchos escritores que hablan sobre este tema y ella finalmente no me aporta tampoco nada nuevo, ¿no? También es una cuestión mía. Yo he leído mucho sobre este tema porque es un tema que me interesa, entonces también tengo más bagaje y por lo tanto no me sorprende tanto lo que pueda encontrarme en este libro. Pero es un libro interesante si estás buscando, digamos, la experiencia de vida de una persona que se va a otro país y no has leído mucho sobre el tema, o si te gusta mucho Agatha Christoph, que esa es la otra. Si no te has leído nada de Agatha Christoph, tampoco es un libro que te vaya a aportar mucho, porque sí que te habla, por ejemplo, de lo que fue escribir Klaus y Lucas, y bueno, libro que si no leíste, también te va a quedar en lo anecdótico. Vuelvo a decir, estas cosas de la autoficción que, bueno, te van a aportar o no, dependiendo de lo que vos esperes también del libro y dependiendo también de la conexión que vos tengas con el escritor, con el autor, o de lo que conozcas ese autor o lo que te interese ese autor. Bueno, el siguiente libro que terminé fue La repetición, del escritor bosnio Ivica Dikic, que yo ya había leído de él y que hablé de este libro, que es Circus Columbia, que me había gustado mucho. Y por lo tanto, bueno, tenía en mira, digamos, al autor. Y bueno, este fue uno de los libros que conseguí de él, que me parecía interesante porque supuestamente trataba la historia de la guerra civil justamente entre Bosnia y Herzegovina y las consecuencias que eso trajo a la población, un poco lo mismo que en Circus Columbia, a través de una editora que está tratando de publicar un libro que tiene que ver con un monasterio, que fue un lugar específico donde también hubo refugiados, bueno. Me parecía interesante, por Dios. Esta creo que fue una de las peores, creo, y me voy a fijar, y me parece que sí, fue la peor lectura del mes. Sin palabras. O sea, libro intrascendente, le queda grande, digamos, la palabra intrascendente. Es una cosa que vos decís, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Porque es el mismo autor de Circus Columbia y Circus Columbia me gustó mucho, pero este libro no me gustó nada. Porque además, por momentos, realmente no entendí lo que me estaba contando. Es tan ambiguo, tan de decirte las cosas a medias, tan de que además te cuenta como aparentemente, o sea, creyendo que vos sabés sobre lo que pasó en ese lugar en concreto y entonces que no te tiene que decir mucho, ¿no? Entonces hay cosas que te las dejan muy a la mitad. Hay momentos en donde vos decís, pero ¿de qué me está hablando? O sea, los personajes son tan poco creíbles, tan superficiales, tan de comportarse de formas totalmente ambiguas que no tienen ningún sentido, que no tienen justificación ninguna con lo que te está contando. Hay momentos de la historia que vos decís, pero ¿de qué está hablando? Que por momentos me pregunté si no habría problemas de traducción. O sea, si no estaría yo leyendo una versión que realmente estaba mal traducida y entonces no estaba entendiendo nada. Pero en realidad la traducción, o sea, la editorial es la misma editorial de Circus Columbia, que es Sajalín. Entonces, me imagino que deben haber sido el mismo traductor, o trabajan de la misma forma. Así que por ahí tampoco debía ser. Bueno, no, nada. O sea, una experiencia malísima, realmente malísima. De una historia que no me dejó nada y que no entendí para qué estaba. O sea, se entiende que habla de los conflictos posteriores incluso a la guerra civil y de las implicancias, digamos, que tuvo ese enfrentamiento a todo nivel, pero
en realidad la historia en sí no te cuenta nada y no entendés qué es lo que te cuenta. Eso es lo peor de todo. O sea, hay un montón de personajes pululando ahí por la historia que no tienen ningún sentido por sí mismos, que les pasan cosas ridículas y que no están justificadas hacia la trama, que están rodeando, digamos, un argumento que no existe. Con toda esa atmósfera de lo que se quiere decir pero no se dice, lo velado, lo que está ahí pero que en realidad no, y que pues está todo el tiempo, pero que alguien me explique algo porque no estoy entendiendo lo que leo. Así que bueno, nada, no fue una buena experiencia para nada. Y eso que fue un autor que me gustó muchísimo con otro libro que también trata sobre la misma temática. Es estas cosas, ¿no? Que a veces uno entra con el pie derecho con los autores y a veces no. Imagínense si yo lo primero que hubiera leído hubiera sido esto, no vuelvo a leer a este autor. Por suerte no fue así, pero bueno, qué sé yo. Esperemos que no todos los libros de él me transmitan esta nada misma, digamos, que fue esta historia. Bueno, el siguiente libro que terminé fue Pies de Barro. Es el número 19 de Mundo Disco y es el tercero de La Guardia. Bueno, de mi maravilloso Terry Pratchett, ¿no? Creo que hace falta decirlo. Este libro, como todos los libros de La Guardia, es un libro claramente crítico con respecto a la sociedad y sobre todo a la política. Yo siempre digo que las sagas tienen como sus sellos, y en el caso de La Guardia, el sello realmente es la crítica social. O sea, acá sí que tenemos a Pratchett con mucha crítica. Más una crítica que no es tan graciosa. O sea, acá, por ejemplo, en este libro no te reís tanto como te pasa con otros, porque realmente los temas que trata son temas que no son fáciles, ¿no? O que no son tan graciosos, o no se pueden tratar de forma graciosa. Acá particularmente habla sobre la esclavitud en todos sus aspectos. En este caso, digamos, representado por los golems. Por supuesto, está la referencia externa es El Golem, el libro de, ahora no me acuerdo cómo se llama el autor, pero bueno, voy a estar dejando por acá el libro, y Frankenstein. Son las dos referencias externas que tiene, pero bueno, más allá, digamos, de las referencias, la idea de que los golems son utilizados, digamos, como maquinaria sin pensarse que a lo mejor tienen pensamientos o sentimientos o algo, ¿no? O sea, son máquinas a las cuales uno puede destruir y que uno puede abusar de ellas como se le dé la gana. Pásenlo a cualquier otra situación social que a ustedes se les ocurra, que existieron y que existe. Incluso habla de los mataderos, etcétera, etcétera. O sea, cualquier situación en donde el ser humano imponga su voluntad sobre otro, sin importarle lo que el otro necesita o desea. Y bueno, por supuesto que habla del libre albedrío, de la conciencia, de la creación de un Mesías que viene a salvar a la humanidad y se vuelve loco, la falsa democracia, cuando los ricos quieren gobernar y de qué manera gobiernan, los mascarones de proa. Bueno, es realmente muy político. Es un libro que es bastante más político que otros, pero sobre todo tremendamente crítico en cuanto a lo social. No deja de ser un libro divertido, no deja de ser un libro muy fácil de leer, ameno y que tiene una historia muy interesante, por supuesto con también por supuesto porque todas las novelas de La Guardia son de corte novela negra, con un crimen que hay que desentrañar quién es el asesino, que bueno, que por supuesto es el hilo conductor de todo esto que estoy diciendo, y la maravilla y la pericia que tiene Pratchett de a través de una historia aparentemente amena, bueno, hacerte reflexionar sobre todo lo que acabo de decir. Bueno, el siguiente libro que terminé es Carrusel, de la escritora española gallega Berta Dávila. Este libro lo leí gracias a Dos Fueguitos, que es un club literario al cual estoy asociada, que todos los meses, bueno, me llega una caja, que los que me siguen en Instagram van a saber de qué hablo porque muestro, digamos, las cosas que hay dentro de la caja, pero los que no, bueno, son cajas en donde hay un libro, pero además de eso vienen otras cosas, ¿no? Que son muy variadas y muy interesantes porque trabajan con artistas, artistas visuales, artistas artesanos, etcétera, particularmente de la provincia. Y bueno, entonces vienen regalitos, ¿no? Siempre asociados a los libros. Y bueno, es interesante lo que proponen también como lecturas. Me encanta la cajita. Para los que no sepan, bueno, o quieran saber de qué se trata, voy a dejarlo en la cajita de información. En este caso, creo que esta fue la primera cajita que compré. Sí, creo que sí. Y bueno, es un libro de autoficción en la que la autora narra un poco su vida en general, digamos, su infancia y su relación con su tío particularmente,
pero también su enfermedad mental, digamos, y cómo se enfrenta ella a eso. Ella tiene trastorno obsesivo compulsivo y creo que era eso y no estoy diciendo cualquier cosa, pero creo que sí. Y bueno, ¿qué significa, digamos, vivir de esa forma? Y en el caso de ella es bastante leve, pero bueno, de todas maneras tiene que medicarse, hay momentos en donde tiene crisis y su tío también tenía problemas, que no te aclara mucho tampoco si son los mismos o no, pero ella, bueno, se siente muy ligada no solamente por la relación realmente de amor que tiene con ese tío, al que quiere muchísimo, sino porque se siente identificada con ese personaje que justamente está ligada a ella de formas mucho más cercanas, porque, bueno, también tuvo que vivir una vida diferente. Y en el caso del tío, digamos, en una época en donde, bueno, estas cosas se ocultaban, no se decía, era secreto, digamos, qué es lo que le pasaba a ese tío, se decía medio como a medias palabras, y bueno, todo un poco lo que, si no han visto el video de Book Taco Oscuro, váyanse para ahí porque es de lo que hablo cuando hablo de Nada se opone a la noche. Es interesante, tienen reflexiones, la verdad, originales. Hay momentos en que mezcla las matemáticas con su vida y eso me pareció sumamente original. Es muy poética, pero por otro lado también es un libro que también se me quedó un poco como en la periferia, ¿no? O sea, es un libro que está bien, tampoco me fascinó y me pasa lo mismo un poco que lo de Avatar Christoph, es muy cortito. Entonces, por momentos es un poco superficial, ¿no? Como que queda en la periferia, digamos, de lo que está contando, porque lo cuenta de manera muy rápida o muy por arriba. Entonces, me hubiera gustado por ahí que profundizara un poco más. Eso es lo que tendría para decir. Pero se lee bien, se lee rápido, está muy bien escrito, sobre todo poéticamente escrito. Y bueno, siempre es interesante ver a través de los ojos de la persona que protagoniza su propia historia, cómo es que vivencia ciertas cosas, que es importante que se hablen. Bueno, y cerramos el mes de agosto con el último libro que leí, que fue gracias a una recomendación de ustedes de Ricardo H. Gracias, Ricardo, por esta recomendación. Que justamente comentándome en un video en donde yo hablaba de que, bueno, a mí la novela negra es un género que no me llama la atención, que no me dice nada, me recomendaba este autor, que es Georges Simenon, escritor belga, autor belga, diciéndome que si bien era muy conocido, obviamente, por su serie policial, que está llevada adelante por el inspector Maigret, este libro particularmente no era policial y que era un muy buen escritor. Cosa que yo le dije, y Ricardo, te vuelvo a decir ahora en vivo, si lo estás viendo, que sí, porque es uno de los escritores preferidos de mi madre, y yo he leído alguna cosa de Maigret, y sí, que es verdad que escribe muy bien. Pero bueno, claro, tampoco es que me fascinara porque, vuelvo a decir, a mí la novela negra no me llama mucho la atención. Pero bueno, como esta no era novela negra, me largué a leerlo. Este libro se llama El gato y trata justamente de la historia de una pareja de personas ya grandes, o sea, que se conocen ya siendo viudos ambos, y que comienzan una relación un poco por no estar solos, porque bueno, porque ¿por qué no? Y termina siendo una relación de odio total. Esto no es tampoco spoiler, porque de esto trata, digamos, esta es la premisa de la que parte, pero es muy, muy interesante cómo está construido este libro, porque no es lineal. Entonces, partimos de una situación que no entendemos mucho y que te retrata una relación entre los dos muy tirante, de odio total y que vos no entendés por qué, y va haciendo saltos y contándote la historia un poco de ambos, de cómo se conocieron y cómo llegaron a esa situación, que lo hace muy bien y que hace que se construya la historia de a poco, que cada vez todo cobre más sentido y que también atrape mucho tu atención, porque vos estás tratando de entender por qué esta gente se lleva como se lleva y qué es lo que sucedió. También es muy interesante que estar narrado en primera persona, volvemos a la insistencia de que los narradores en primera persona no son fiables, entonces vos realmente no sabés si lo que él te cuenta es cierto o no, y si lo que él percibe de esta situación realmente es así o no. Y Simenon, casi digo Maigret, Simenon consigue muy bien esto, que vos estés en duda y que puedas un poco entender ambas partes y no te puedas poner de ninguno de los dos lados, ¿no? O sea, como que veas las dos miradas y te parezcan creíbles ambas. Los personajes están sumamente bien construidos, son muy profundos, tienen muchísimos claroscuros, la relación entre los dos también lo es, y es muy verídica en cuanto a que las relaciones humanas no son blanco y negro, ¿no? Acá está llevado muy al extremo, por una situación concreta, digamos, pero sí trata de esto que sucede con cualquier relación humana, que hay estos roces, estas maneras de ver la vida de forma diferente, pero que al mismo tiempo
esa persona sigue siendo indispensable en tu vida, ¿no? Es un poco la idea de quién es uno por uno mismo o quién es uno con respecto a la relación con otros, ¿no? O sea, si uno es quién es por la relación con otros o uno es quién es por quién es uno mismo, ¿no? Además es hipercostumbrista, es un libro que retrata muy bien la sociedad francesa pasada la década del siglo 50, creo que del siglo 50, de la década del 50, creo que es mediados del siglo 20. Y realmente lo otro que tiene interesante es que no sabes a dónde va con la historia, porque vos pensás que puede ir por ciertos derroteros, pero al final no. No sabes por qué te está contando lo que te cuenta y hacia dónde va a dirigir eso que te cuenta. El final es espectacular. La verdad que me gustó muchísimo. Muchas gracias, Ricardo. Realmente una muy buena experiencia. Sabía que Simenón era buen escritor, pero bueno, por lo menos en este caso lo que escribe me interesa, ¿no? O sea, no me pasa como con la novela negra. Bueno, y hasta aquí llegamos con el mes de agosto. Espero que les haya parecido interesante, que me comenten, por supuesto, si han leído alguno de estos libros y bueno, cómo fue el mes de agosto de ustedes. O sea, si tuvieron un mes más o menos bueno o fue así medio como el mío. Y bueno, nos estamos viendo para las lecturas del mes de septiembre. Chao, chao.